Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Si eres nuevo, te doy una calurosa bienvenida. Soy y en este espacio exploramos temas de ya lo verán. Y si ya eres parte de esta comunidad, un abrazo gigante. Gracias por siempre estar aquí, se les aprecia muchísimo. Hoy, amigos, tenemos un tema que, me tiene emocionada. Porque vamos a sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem. Sí, exacto. Los amados, los adorados, los que nos hicieron suspirar y reír a montones. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no cualquier cosa de ellos, no. Vamos a hablar de la sorpresa que nadie vio venir. ¿Están listos para desmenuzar este misterio? Prepárense porque esto va a estar bueno. Vamos a repasar su historia, sus momentos y claro, esa sorpresa que nos dejó a todos con la boca abierta. ¿Listos para el chisme? Perfecto. Pero antes de empezar, y para no perdernos ningún detalle, suscríbanse al canal. Active la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo porque vienen muchas cosas interesantes. Ahora sí, comencemos. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Por dónde empezar? Para quienes no los conozcan, son dos actores turcos súper talentosos y con una química que traspasa la pantalla. Saltaron a la fama con la serie Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. Y es que, vamos a ser sinceros, la serie es un bombazo. Desde la trama a los paisajes turcos, la música, pero sobre todo, la química entre Hande y Kerem. Era innegable, palpable, casi se podía cortar con un cuchillo. Para entender la magnitud de su éxito, retrocedamos un poco en el tiempo. La televisión turca con sus dramas intensos y producciones impecables, siempre ha tenido un público fiel en todo el mundo. Pero Love is in the Air llegó en un momento particular, durante la pandemia de COVID-19, cuando el mundo entero buscaba desesperadamente una dosis de escapismo y romance. Y esta serie, con su historia de amor llena de obstáculos, sus personajes encantadores y sus paisajes de ensueño, ofrecía precisamente eso. La serie nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista que sueña con terminar sus estudios y dedicarse a su pasión, y a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto con una personalidad distante y pragmática. Sus caminos se cruzan cuando Serkan cancela una beca que Eda necesitaba para estudiar en Italia. Para solucionar el problema, Eda propone un trato: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de la beca. Lo que comienza como un acuerdo falso, pronto se transforma en algo mucho más profundo. La trama, aunque sencilla en su premisa, se desarrolla con giros inesperados, momentos de humor y situaciones dramáticas que mantienen al espectador pegado a la pantalla. Pero como dije antes, el elemento clave que catapultó a Love is in the Air a la fama fue la química entre Hande y Kerem. Su conexión era tan fuerte que era imposible no creer en la historia de amor que estaban contando. En la serie interpretan a Eda y Serkan, una pareja que, empieza con un trato, pero que pronto se da cuenta de que el amor puede ser muy inesperado. Y vaya que lo fue. Porque fuera de la pantalla, la magia continuó. Los rumores comenzaron a circular como la pólvora. Fotos, vídeos, declaraciones ambiguas. La gente enloqueó. Todos queríamos que la ficción se convirtiera en realidad. Y sorpresa, así fue. A finales de 2020, mientras la serie aún estaba en emisión, los rumores sobre una posible relación entre Hande y Kerem comenzaron a tomar fuerza. Los fans, que ya estaban enamorados de la pareja en la pantalla, soñaban con que su amor trascendiera la ficción. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de las especulaciones. Cada foto, cada comentario, cada gesto era analizado minuciosamente. Las primeras señales de una posible relación llegaron a través de las redes sociales. Los fans notaron que Hande y Kerem compartían lugares y actividades similares, como cenas en restaurantes, paseos en barco y visitas a amigos en común. Las fotos que publicaban en sus cuentas personales eran analizadas al detalle, buscando pistas sobre su relación. Los paparazzi, siempre al acecho, también contribuyeron a alimentar los rumores. Empezaron a aparecer fotos de Hande y Kerem juntos, disfrutando de momentos de ocio en diferentes lugares. Estas imágenes, captadas en momentos de intimidad, eran la prueba definitiva de que algo estaba pasando entre ellos. A finales de 2020 la situación se hizo aún más evidente.
Empezaron a aparecer fotos de ellos juntos, disfrutando de cenas románticas, paseando por Estambul y hasta compartiendo momentos con sus respectivas familias. Los paparazzi estaban al acecho y nosotros, pegados a las redes sociales. Las especulaciones eran constantes. ¿Será real? ¿Estarán juntos? ¿Es solo publicidad? Pero las fotos hablaban por sí solas. Las miradas cómplices, las risas compartidas, los gestos de cariño. Era evidente. La confirmación oficial llegó. De forma sutil pero contundente. Hande y Kerem comenzaron a compartir fotos juntos en sus redes sociales, mostrando su complicidad y su cariño mutuo. Además, concedieron algunas entrevistas en las que se refirieron el uno al otro con admiración y afecto. En una de las primeras entrevistas, Hande habló sobre su relación con Kerem. Kerem es una persona maravillosa, es una persona muy especial en mi vida. Estamos muy felices y disfrutando de este momento. Nos apoyamos mucho y nos complementamos muy bien. Kerem, por su parte, también expresó su felicidad: estoy muy contento con Hande. Nos entendemos muy bien, nos respetamos y nos queremos. Es una mujer increíble. Y finalmente llegó la confirmación. En público, con fotos en redes sociales y declaraciones. Sí, estaban juntos. El fandom estalló de alegría. Era como si la serie hubiera encontrado su final perfecto y vivieron felices para siempre en la vida real. Las revistas del corazón se llenaron de noticias sobre la pareja. Entrevistas, reportajes, fotos en eventos. Era la pareja del momento. La relación de Hande y Kerem fue un torbellino. Nos regalaron momentos preciosos. Desde viajes románticos por diferentes países, hasta escapadas a la playa y fotos casuales en sus redes sociales. Compartían fragmentos de su vida, permitiéndonos ser testigos de su amor. Sus fans, como buenos cómplices, celebraban cada instante. Comentarios llenos de cariño, felicitaciones y mucho apoyo. Era como una gran familia virtual celebrando el amor. Su romance fue seguido de cerca por los medios de comunicación y por sus fans, quienes se deleitaban con cada foto y noticia sobre la pareja. Viajaron juntos a diferentes destinos, como las Maldivas, Italia y España, compartiendo imágenes de sus románticas escapadas en las redes sociales. En las redes sociales, Hande y Kerem no tenían reparos en compartir fotos y vídeos de sus momentos juntos, ya sea en eventos importantes, en sus vacaciones o en su día a día. Cada publicación generaba un gran revuelo, y los fans se volcaban en comentarios de apoyo y cariño. Las revistas del corazón también se hicieron eco de su relación. Publicaron reportajes, entrevistas y fotos de la pareja en diferentes eventos y ocasiones especiales. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento y su relación era tema de conversación en todos lados. Y claro, como en toda relación, hubo sus altibajos. Los medios de comunicación, siempre al acecho, crearon polémica con algunos rumores. Pero ellos, siempre con mucha discreción y profesionalismo, mantuvieron su relación lejos de la controversia, la mayoría de las veces. Siempre se mostraron unidos y felices, y eso era lo más importante. Uno de los momentos más comentados de su relación fue cuando Hande tuvo que afrontar una difícil situación personal. Su madre, Aylin Ercel, fue diagnosticada con cáncer. Kerem estuvo a su lado en todo momento, brindándole apoyo incondicional y demostrando su cariño. Los fans y los medios de comunicación elogiaron su actitud y su compromiso. Pero ahora, llegamos a la sorpresa. Esa que nadie vio venir. El 11 de abril de 2022, después de casi 2 años de relación, la noticia de su separación saltó a la luz, un shock. La noticia sorprendió a todos, especialmente porque no hubo ninguna señal previa. Las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y tristeza. Nadie entendía qué había pasado. La noticia de la separación fue una bomba. Los fans quedaron desconcertados, y las especulaciones sobre las razones de la ruptura no tardaron en aparecer. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y tristeza. Los medios de comunicación se apresuraron a sacar sus propias conclusiones, mencionando diferentes razones, desde compromisos laborales hasta diferencias irreconciliables. Pero como suele suceder, nunca se supo la verdad absoluta. Hande y Kerem, con la discreción que siempre los caracterizó, decidieron no dar muchas explicaciones. Los rumores sobre las causas de la separación fueron muchos y variados.
Algunos medios especularon sobre problemas de agenda, ya que ambos tenían proyectos profesionales que los mantenían ocupados. Otros mencionaron diferencias de personalidad o problemas de compatibilidad. Sin embargo, ninguna de estas especulaciones fue confirmada por los protagonistas. La noticia de la separación dejó un sabor amargo en la boca de muchos. Después de tanto amor compartido, ver el final de su relación fue doloroso para los fans. Pero al final, cada uno tiene su propia vida y sus propias decisiones. Lo importante es que ambos fueran felices y, por supuesto, que lo sigan siendo. Después de la separación, ambos siguieron con sus vidas profesionales. Ande se enfocó en nuevos proyectos y Kerem también. Cada uno siguió su camino, pero siempre con el cariño y el respeto mutuo. A pesar de la separación, siempre mostraron madurez y profesionalismo, respetando el trabajo del otro y evitando cualquier drama innecesario. Hande Ercel ha continuado su exitosa carrera como actriz. Ha protagonizado varias series de televisión y ha sido imagen de importantes marcas. Ha sido reconocida por su talento y su belleza, y ha consolidado su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem Bürsin también ha seguido cosechando éxitos en su carrera. Ha protagonizado películas y series de televisión, y ha participado en proyectos internacionales. Ha sido elogiado por su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes roles. Hoy en día, cada uno ha rehecho su vida. Ambos continúan siendo figuras públicas muy queridas y respetadas. Hande ha estado involucrada en nuevos proyectos y Kerem sigue actuando. Aunque ya no estén juntos, el cariño y el recuerdo de su relación permanece en el corazón de sus fans. A pesar de su separación, Hande y Kerem han demostrado una gran madurez y profesionalismo. Han evitado cualquier drama innecesario y han continuado con sus vidas profesionales sin problemas. Ambos han sido elogiados por su actitud y su respeto mutuo. Y llegamos al final de este recorrido por la historia de Hande y Kerem. Hemos repasado su romance, sus momentos felices, y esa sorpresa que nos dejó a todos con el corazón roto. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que el amor a veces es impredecible. Que las relaciones pueden ser hermosas, intensas y que a pesar de su final, pueden dejar un legado de cariño y buenos recuerdos. Pero lo más importante es que ambos, Hande y Kerem, nos regalaron una hermosa historia de amor, que traspasó la pantalla y nos hizo creer en los finales felices. Y aunque su historia juntos haya terminado, siempre los recordaremos con cariño y admiración. El legado de Hande y Kerem va más allá de su relación sentimental. Han demostrado ser dos personas talentosas, profesionales y con un gran corazón. Han inspirado a millones de personas con su trabajo y con su historia de amor. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que les haya gustado este análisis sobre Hande y Kerem. Me encanta compartir estas historias con ustedes, y sé que a muchos de ustedes les apasionan tanto como a mí. Quiero agradecerles por estar aquí y por ver el vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su apoyo. Me llena de alegría saber que compartimos esta pasión por el mundo del entretenimiento. Ahora, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan sobre la relación de Hande y Kerem? ¿Qué recuerdan de ellos? ¿Cuál fue su momento favorito? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos. Y no se olviden de darle un me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, y por supuesto, suscríbanse al canal. Active la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo. Tenemos muchos temas interesantes por explorar. Muchísimas gracias por todo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.